Con la colaboración de la Fundación 30 de Mayo, el Departamento de Prensa de Teleantillas presenta 30 de Mayo, el salto a la libertad. Al fin llegó tu hora. El brazo se hizo plomo y te sembró la muerte en la carne cobarde, en las duras pestañas. La muerte que tú mismo te ganaste, la que te fue rastreando hora tras hora, pegada a tus talones como tu propia sombra, la que ordenaste con tu despótico pulgar para miles de hombres que escupieron tu cara. La muerte a plomo, balas en tu sangre, estallido de sangre, no de rosas, en tu pecho. Y luego, la tierra huyéndose, escapándose a tus despavoridas pezuñas de bestia acorralada, y la sombra envolviéndote, arropándote. Hubo tal vez un lúcido minuto antes de que el vacío se tragara tu último pensamiento. Ese minuto, ¿cómo lo poblarían los fantasmas? Fantasmas y fantasmas de los miles de muertos que dejaste a tu paso, sembrador de cadáveres. Sin duda los fantasmas te llenaron de espanto. Todavía se escucha tu alarido en la noche de aquel 30 de mayo de las reivindicaciones. Los 30 años que separan a la sociedad dominicana de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, de igual duración temporal que la efemérides, no han hecho desaparecer la importancia de esta etapa que constituye el más oscuro episodio de nuestra historia contemporánea. Convertida en mito bueno o malo, según el grado de compromiso o descompromiso con su oprobio, el régimen trujillista y los hechos que marcaron su final seguirán siendo referentes vivos en la memoria colectiva, porque los sueños de libertad que ella reprimió en misericordia y que alentaron a quienes le ofrecieron resistencia son todavía objetivos inconclusos. Hay todavía cortesanos de la era que se indigestan con nostalgias. Fueron ellos los beneficiarios de un estado de cosas que les otorgó privilegios impensables, siempre a condición, desde luego, de doblar la cerviz y reptar en el fango de la inmoralidad y el crimen. Ellos son los falsificadores de una historia que debe ser conocida y recordada siempre. Porque Trujillo y su régimen no surgieron de la nada, fueron gestándose poco a poco en la descomposición social que cubrió, salvo escasos momentos, el tiempo republicano que va desde la independencia hasta el 23 de febrero de 1930. En el interregno de 1916 a 1924, la ocupación norteamericana cimentaría las condiciones para que Trujillo pudiera perfilarse personalmente como el dictador que sería después y para el surgimiento del régimen que encabezó. En las filas del ejército interventor y luego en el mercenario, creado bajo la égida norteamericana, Trujillo haría su primer aprendizaje represivo. Antes de ser quien fue definitivamente, los campos del Este lo vieron perseguir, sediento de sangre, a los patriotas que enfrentaron a las tropas de ocupación. Fue el asesino orgulloso de los primeros guerrilleros antiimperialistas que la historia y la mentira oficiales llaman despectivamente gavilleros. Igual lo vieron, fusil al hombro, los campesinos despojados de sus tierras por las grandes corporaciones extranjeras que desde entonces hicieron del país su traspatio. No es de extrañar por eso que fuera Trujillo el peón ideal para encabezar el complot que venía fraguándose al amparo de los intereses foráneos, favorecidos por la connivencia de quienes nunca creyeron en la viabilidad de la democracia. Conspirador por excelencia, Trujillo apoyaría, guardando malamente las apariencias, el golpe de Estado contra el presidente Horacio Vázquez, liderado por el movimiento cívico el 23 de febrero de 1930, y cuya proclama justificadora
se atribuye al hoy presidente Joaquín Balaguer. Trujillo aparecería como la única opción gobernante para quienes, entusiasmados por las ideas del fascismo, pedían a gritos para el país la mano dura de un hombre fuerte. En las grupas de estas ideas y del asesinato de más de 200 opositores políticos, solo en los 3 meses subsiguientes al golpe, el futuro dictador ascendería al poder tras el fraude electoral del 16 de mayo de 1930. El régimen nacería bajo el signo del terror y el crimen. Terror que no fue solo político e ideológico, sino que permitió parejamente reestructurar en su provecho las bases económicas de la sociedad dominicana. Sediento de riquezas, Trujillo terminaría siendo el dueño casi absoluto del país que empobreció hasta los extremos del hambre colectiva. Suyas, o de sus testaferros, fueron las principales empresas nacionales: el azúcar y el pan, la pintura y el calzado, la tierra y sus frutos, el cemento y la fábrica de armas, los bancos y los medios de comunicación, el café y el maní. Suyo sería también el destino de los hombres, porque instalado en el corazón mismo de la sociedad dominicana, el terror terminaría paralizando la vida. La creación del Partido Dominicano como partido único suprimiría el derecho de los ciudadanos a optar por otras ofertas políticas. Sería él también uno de los más efectivos medios de control para los desafectos. No inscribirse en el Partido Dominicano constituía una confesión opositora que acarreaba riesgos hoy inimaginables. Junto a este derecho desaparecieron también todas las demás libertades. Hablar contra el régimen era pecado que se pagaba con la vida o la cárcel, donde la tortura fue el amargo pan cotidiano de quienes se atrevieron a defender la dignidad humana. Escalofriantes son las historias de la represión política que sembró de cadáveres la entera geografía nacional. Inscritos están en la memoria solo los nombres más significativos que, sin embargo, bastan para describir la besania del régimen. Vivo en el recuerdo está también el pánico que anidó en cada hombre y en cada mujer dominicanos, vigilados siempre por el delator omnipresente, obligados a rendir pleitesía a un hombre hambriento de honores hasta la locura. Pero ni aun la sangre, que corrió como ríos, logró ensordinar las ansias de libertad del pueblo dominicano. Pese al silencio impuesto por la dictadura, cientos de miles de hombres y mujeres tejieron durante 31 años, con sus manos decididas, el tapiz de la más terca rebeldía. Esa es la otra parte de la historia. A pesar de la enorme capacidad represiva que mantuvo el régimen desde el principio y a lo largo de los 31 años, que fue reforzando permanentemente, nunca le fue posible evitar la lucha de los dominicanos. Hubo formas diferentes, hubo periodos en que fue una lucha latente, hubo otros periodos en que estallaba como una lucha dinámica, pero siempre hubo lucha. Si bien es cierto que en este país los alabarderos de Trujillo no dejaron pasar un solo día sin alabarlo, sin hacerle un monumento, sin millones de discursos, no es menos cierto que no hubo un solo día en que más de un dominicano pensara en cómo terminar con la tiranía de Trujillo. Desde el mismo primer año, desde el 1930, comenzaron los diferentes tipos de conspiraciones, los diferentes tipos de lucha que durante 11 años tuvieron características muy similares. La conspiración como elemento básico. Ya en el mismo 1930 se agrupan diferentes políticos, unos permanecen en el país, otros se van al exilio, pero en el mismo primer año, 1930, se produce el alzamiento de Cipriano Bencosme y se produce también el asesinato de Larancuén. 1931 se produce el levantamiento
en las lomas de Mao y del Cibao. Y en 1933 hay un nuevo movimiento militar que muchas veces se olvida. Es el movimiento de Leoncio Blanco, que tiene ya características importantes, porque en esa conspiración se mueven elementos no solamente del ejército, se mueven elementos de la recién armada aviación militar, apenas recién reconstruida después de los intentos fallidos del 28, y de la también recién instalada Marina de Guerra. Pero durante toda la década, y en particular a partir de 1938, se produce un conjunto de conspiraciones que van a permanecer más o menos conexas a lo largo de todo el tiempo hasta el final de la tiranía de Trujillo. En el 1938 se producen algunos movimientos de tipo conspirativo, pero esencialmente civiles, pero son una proyección de los que habían comenzado realmente en el 1934. Recuérdese que había ya en el 1934 aquel movimiento que tenía ramificaciones tanto en Santiago como en Santo Domingo. Muchas veces se ha presentado como dos movimientos. Es falso, es ciertamente un solo movimiento en la que figuraban Daniel Ariza y en la que figuraban Juan Isidro Jiménez Grullón. Como todos los movimientos hasta el final, de alguna manera fracasan, pero permanece siempre una característica constante a lo largo del proceso. Unos mueren, otros desaparecen de alguna manera, pero siempre va a quedar un remanente social que de alguna manera empalma con un próximo movimiento. En el 1938 hay un ligero cambio en la actitud, en la forma de lucha. Ya se está pensando en alguna posibilidad de lucha más o menos abierta, de lucha más o menos democrática. Es en ese periodo cuando comienza a gestarse aquel movimiento que terminaría, después de varios años, con la conformación fuera del país del PRD. Entre el 39, 41 y 43, como pilares básicos de ese proceso, se conforma fuera del país, pero con contactos más o menos permanentes en Santo Domingo, ese movimiento que se llamó el Partido Revolucionario Dominicano, y en la que estuvieron involucrados prácticamente todos los líderes que habían estado en 1934 en el movimiento de Santiago y Santo Domingo. Lo que demuestra que hay una constante, un movimiento permanente de conspiración que cuando no es activa es latente, pero no hay un solo momento en la historia en la que no haya alguna forma de conspiración, alguna forma de lucha contra el régimen. Por las circunstancias que se conocen en esa década del 40, después de la conformación del PRD, que tiene existencia externa y conexiones más o menos estables internas, pero con mucha independencia, se forma el PDRD, que es un movimiento que tiene características sociales muy especiales, y su complemento, la Juventud Revolucionaria. De estos dos movimientos aparecerán sus proyecciones posteriores en el 46, el PSP y la Juventud Democrática. Es importante hacer notar que Trujillo quiso dar la impresión de democracia no a base de engañar a los revolucionarios, como se ha dicho, por ingenuidad de esos revolucionarios. Fue realmente una decisión de los revolucionarios y una brecha que pudieron aprovechar, porque Trujillo intentó en ese periodo conformar, a base de movimientos bajo su control, como lo fueron el Partido Nacional y el Partido Progresista, armados y preparados por cómplices suyos, se vio obligado a permitir esta cierta libertad de movimiento. De manera que en el 1946 hasta 1947 hay una lucha abierta. Sin embargo, es importante hacer notar que a pesar de la lucha abierta que se planteaba entonces aprovechando una brecha, hubo siempre el fenómeno conspirativo. De ahí que cuando en junio de 1947 Trujillo decide, por haber comenzado la Guerra Fría, entre otros factores, y porque además, para la mentalidad del régimen, no había compatibilidad con ningún aspecto posible de libertad. Se rompe esa libertad, pero queda el movimiento conspirativo que entonces comienza a gestarse, o ya había comenzado de hecho en Cayo Confites, que finalmente, a final de 1947, el 28 de septiembre para fijar ideas, es quebrado a base de los recursos de Trujillo, a base de sus relaciones con los Estados Unidos
y a base de una red de espionaje extensa que cubría sobre todo Cuba, Venezuela y Aruba. Después del fracaso de Cayo Confites, aparentemente podría suponerse que el pueblo cedió en sus afanes de lucha. Realmente no fue así. Trujillo se embarcó entonces en un reforzamiento permanente de sus organismos coercitivos. Sin embargo, parte de los dominicanos que estaban ligados al movimiento de Cayo Confites lograron reorganizarse posteriormente con la ayuda de algunos países del Caribe, pero no solamente con la ayuda de algunos países del Caribe, sino que ellos mismos ayudaron, por ejemplo, a Costa Rica a una revolución. Y así se produce en el año 1949 la llegada del grupo de Luperón, que se sigue llamando invasión, como se mal usa el término. Realmente fue una repatriación de dominicanos que insistió permanentemente en combatir a Trujillo, y aunque no tenía posibilidades de ejército, porque era un grupo muy pequeño, siguió conmoviendo la conciencia nacional de tal manera que funcionaba por lo menos como un dispositivo constante de mantener la lucha contra el régimen. Pero no hay un momento en que cese la lucha política, de alguna manera. Aquí se queda, por ejemplo, un fragmento de la Juventud Democrática que va a aparecer periódicamente a lo largo de la década 50-60. Trujillo refuerza sus organismos represivos, desarrolla enormemente los organismos coercitivos del Estado, la aviación, la marina, el ejército nacional, y comienza a fabricar armas a partir de 1948 y la desarrolla hasta el 53. En el 56 aparece un movimiento que lo dirige Vázquez Cabrera, Fellito Vázquez Cabrera, Esteves Cabrera, que es parte de la Juventud Democrática, es un respiro de la juventud anterior. En el 1959 se produce la expedición. Y como consecuencia de la expedición y de la Revolución Cubana, se produce el movimiento revolucionario el 14 de junio. Pero no todo el mundo cae preso en el movimiento revolucionario 14 de junio, de manera que quedan fragmentos dispersos en toda la sociedad dominicana que sigue conformando nuevas estructuras para combatir a Trujillo. Es en ese contexto de conspiraciones diseminadas a lo largo del país cuando se produce el acontecimiento que va a conducir al ajusticiamiento final del tirano. No se puede plantear que ningún movimiento tuvo existencia aislada. Fue una cadena de oposición permanente. El 30 de mayo es una consecuencia directa de los acontecimientos que se produjeron a lo largo del movimiento revolucionario 14 de junio, que a su vez tuvo expresión básica en la expedición de ese año y que también estuvo profundamente influenciado por los cambios políticos que se produjeron en América en general y en particular en Cuba con la revolución. El 30 de mayo es la consecuencia lógica, natural, íntimamente ligado a todo ese proceso que finalmente termina con la vida del tirano. Entiendo yo que estos aspectos de conexión permanente entre el fenómeno de la lucha, en primer lugar, descarta varias tesis que se han estado presentando a lo largo de la prensa radial y escrita en los últimos tiempos. No es cierto que en este país todo el mundo fuera culpable. No es cierto que esta sociedad apoyó permanentemente a Trujillo. Aquí la gente que tiene ahora una enorme generosidad para distribuir culpabilidades en todo el pueblo, nunca tuvo esa generosidad para distribuir su privilegio. Este fue un país que se dividió en dos. Los que aceptaron a Trujillo y se hicieron cómplices de él, y los que lucharon contra él permanentemente. Fue una sociedad de oprimidos y opresores, en la que el jefe de los opresores era Trujillo, pero eran tanto con él aquellos cómplices, sobre todo los llamados intelectuales, que lo acompañaron permanentemente a aplastar esta sociedad. Finalmente, cuando se produce ya, a partir de todo este movimiento del 14 de junio, de las expediciones, el movimiento 30 de mayo, de hecho se decapita, desaparece físicamente la cabeza del trujillismo, pero desapareció totalmente entonces. En realidad hay una proyección de lucha permanente que posiblemente no ha terminado en la sociedad dominicana. La última semana de mayo de 1961, víspera del ajusticiamiento del hombre que gobernó la nación con mano de hierro durante más de 30 años, estuvo matizada por la más abierta confrontación y persecución del gobierno contra la Iglesia Católica. Y salvo esta situación, las actividades transcurrían normalmente en la entonces ciudad Trujillo, sometida a la más cruel y sanguinaria dictadura de su historia.
martes 23, fue el inicio de la última semana de quien se autodefinió generalísimo, doctor, benefactor y padre de la patria nueva, entre otras cosas. Ese día, los dos únicos diarios de circulación nacional, El Caribe y La Nación, daban cuenta, entre otras cosas, de un acto político de Trujillo en la comunidad fronteriza de Elías Piña. También se informaba de una invitación del gobierno a una misión de la Organización de Estados Americanos para que observara los comicios que se celebrarían en 1962. Se recuerda que el país estaba sometido a fuertes sanciones económicas por ese organismo luego del atentado ordenado por Trujillo al presidente venezolano Rómulo Betancourt. En 1961 todavía el peso se cotizaba a la par con el dólar. El presupuesto general de la nación para ese año era de 159.138.373 pesos con 66 centavos. La población dominicana era de 3.047.070 habitantes, de los cuales el 70%, es decir, 2.124.980 vivían en la zona rural y 922.090 en la urbana. El martes 24 se informaba sobre una moción presentada al Congreso por el legislador Dantes Castillo para que se expulsara a los obispos Tomás Raylet y Francisco Panal Ramírez, a quienes el régimen acusaba de atentar contra la paz pública y de patrocinar hechos terroristas. Se daba cuenta de una información de las agencias noticiosas en torno a que el diario El Caribe calificaba de injerencista la actuación de los Estados Unidos al acusar al gobierno ante la Organización de Estados Americanos de provocar los incidentes en los que el obispo Raylet fue amenazado por una turba que invadió su residencia. Llovían los artículos como parte de una abierta campaña tendente a que se expulsaran a los dos religiosos. En ese mes, el cacao había pasado a ser el principal producto de exportación del país. Varios eventos se anunciaban para esa semana, entre estos la Feria de la Altagracia, un festival en el Hotel Embajador, los actos del Día de las Madres y el desfile de un elenco de artistas en ocasión del 19º aniversario de la Voz Dominicana. El jueves, el Congreso acogía una moción en la que se declaraba la necesidad de reformar la Constitución, incluyendo la nueva redacción del artículo 11, que implicaba una reforma al concordato firmado con el Vaticano. Ese mismo día, el senador Pedro Rodríguez pedía a Trujillo su repostulación. El domingo 28, la prensa daba cuenta de un intento de incendio a una iglesia en San Francisco de Macorís y se acusaba del hecho a varios estudiantes. Ese mismo día se informó también sobre una trifulca en la Catedral Concepción en La Vega, cuando el obispo Francisco Panal oficiaba una misa. El lunes 29, Trujillo planteó en privado a Balaguer su propósito de postularlo a la presidencia en los comicios de 1962. Según el propio Balaguer, en Trujillo se advertían los primeros signos de agotamiento físico y sus decisiones no reflejaban el hombre que se sentía seguro de sí mismo. Trujillo arribaba a los 70 años de edad. El histórico martes 30 de mayo era un día cualquiera para los 466.830 ciudadanos que habitaban en el Distrito Nacional, de los cuales más de 200.000 se concentraban en lo que era el entorno de la ciudad. Aunque las condiciones atmosféricas eran estables, el informe meteorológico pronosticaba un día nublado con ligeros aguaceros. Ese día, todas las provincias designaban sus embajadores ante la corte de la reina de la Feria Regional La Altagracia y se anunciaba el mayor espectáculo humorístico ofrecido por Radio Caribe, emisora vocero de la tiranía. Había sido una semana de éxitos para las estrellas del béisbol Felipe Mateo y Jesús Salou. El astro Juan Marichal se enfrentaba esa noche a los Rojos del Cincinnati. Curiosamente, ese día se incluía en la programación de cine de la televisora oficial la proyección cinematográfica Entierro de un funcionario en primavera. ...30 años, casi 2 generaciones de uno de los acontecimientos más relevantes de la historia contemporánea del país, la liquidación de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el ajusticiamiento del tirano o el hecho del 30 de mayo, la gesta del 30 de mayo, como se le conoce comúnmente tanto en el país como en el exterior. En esta ocasión, todavía, aún 3 décadas después, queremos dilucidar aspectos que tienen que ver con esta gesta histórica. Todavía no se ha esclarecido 100%, hay algunas incógnitas, hay algunas cosas que aclarar, pero sobre todo hay mucha ignorancia en una parte de los dominicanos, sobre todo de las nuevas generaciones, de los jóvenes, que ignoran qué fue la era de Trujillo, por qué se le puso término abruptamente en la autopista 30 de mayo, por qué el acontecimiento y por qué se conmemora en esta ocasión, por ser 3 décadas,
casi coincidente con el periodo que duró la tiranía, 31 años. ¿Por qué hay tanta alaraca?, dicen algunos jóvenes. Es decir, ¿qué fue la era de Trujillo y por qué se liquidó de esa manera, se ajustició al tirano Rafael Leónidas Trujillo? Vamos a ver si podemos contribuir a esclarecer algunos aspectos de los orígenes del movimiento 30 de mayo, de cómo se gestó, se fueron conformando y juntando voluntades para dar al traste con esta férrea dictadura, cómo se ejecutó, se materializó esa gesta en la noche misma del 30 de mayo, cuáles eran los objetivos de ese movimiento y finalmente también vamos a pasar revista cómo fue la suerte o la poca suerte de la mayoría de los ejecutores de esa acción histórica, la liquidación de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Para ello hemos contado con la colaboración entusiasta de la Fundación 30 de Mayo y tenemos aquí en el panel al presidente de la misma, el ingeniero Luis Manuel Pellerano Amiama, sobrino de uno de los héroes del 30 de mayo. Tenemos también aquí al licenciado Eduardo García Michel, hijo de uno de los hombres que participó también en la gesta del 30 de mayo, don Antonio García Vázquez, y también ligado a las familias de la Maza y a otros de los participantes en esta gesta histórica. De este lado tenemos a César Estrella Sadalá, ya los apellidos lo dicen, hermano de uno de los participantes activos en la gesta del 30 de mayo, y también él participante, aunque no en la ejecución del tirano, sí en el movimiento, y fue también de los que estuvo preso, y tiene una parte, controla alguna parte de la historia de esos acontecimientos. Finalmente tenemos a Miguel Ángel Visier, un español de origen dominicano por méritos y por años viviendo en el país, que fue de los conjurados para el 30 de mayo y en cuyas manos se descargaron importantes responsabilidades como la de adecuación de armamentos y transporte de armas, las armas que fueron necesarias para la acción del 30 de mayo. Pero no solamente vamos a contar con los testimonios de estas 4 personas, que como dice Juan Bolívar, tienen bastante conocimiento de todo lo que aconteció ese día histórico. Vamos a tener también los testimonios del general Antonio Inver Barrera, del licenciado Fernando Amiama Tío, de don Bienvenido García Vázquez, del ingeniero Manuel de Obín Filpo, del señor Luis Salvador Estrella Mueces, de Adanela Cedeño Pimentel, de doña Cristina, viuda de Juan Tomás Díaz, de doña Olga Despradel, viuda de Pedro Livio Cedeño, de doña María Alemán, viuda de Roberto Pastoriza, y del doctor José Joaquín Puello, el médico que recibió en la Clínica Internacional a Pedro Livio Cedeño la noche misma del 30 de mayo. Y también tendremos el testimonio de Aida, viuda de la Maza. Con los testimonios de ellos enriqueceremos evidentemente los que nos aportarán esta noche los invitados. Comencemos de inmediato con el presidente de la Fundación 30 de mayo para ver si él nos empieza a ubicar en los cuales son las impresiones, las cosas que ha recogido sobre los orígenes del 30 de mayo. Bien, yo diría que para hablar de los orígenes del 30 de mayo habría que pensar casi en ir alrededor de cada uno de las personas que tuvieron en forma directa envuelta. Sin embargo, puede ser un error hacerlo exclusivamente así, sin orientarnos un poco alrededor, número 1, de la situación de terror que vivía el país. Digo de la situación de terror porque eso influye mucho en la forma como se aglutinó ese grupo. Segundo, hacer un comparativo con las características de este movimiento con otro tipo de movimientos que también sirvieron a nivel de invasiones o otro tipo de movimientos armados con el fin de derrocar a Trujillo. Este es un movimiento que no tenía un carácter proselitista de grupo grande, sino que era un grupo que por el tipo de acción a realizarse tenía que ser evidentemente reducido y con una característica, la discreción tenía que jugar un aspecto fundamental. Siguiendo tratando de elaborar un perfil alrededor del movimiento, tenemos que se mantiene permanentemente girando alrededor de amistades muy cercanas. Todo el grupo de conjurados se mantenía en una estrecha relación siempre, o de actividad social que realizaban, o en sí por relaciones familiares, o
hasta por aspectos de ser compadres y amigos íntimos. Bueno, el movimiento yo me incorporo, eso se viene arrastrando desde que yo participaba en el movimiento 14 de junio, ¿no? Entonces, por una amistad estrechísima que existía entre Salvador Estrella Sadalá y yo, pues siempre comentábamos de lo que estaba pasando, por la situación que estaba pasando este país, con la tiranía trujillista. Y pues conversábamos siempre sobre la posibilidad de que poner fin a ese sistema. Yo siempre visitaba su casa y de ahí nos íbamos, estaba de moda irse todo el mundo a coger fresco, vamos a llamar a la avenida George Washington, porque nuestras esposas iban a jugar bingo cuando se inauguró después de la Feria de la Paz. Y ahí conversábamos de las situaciones del país. Entonces, fue a raíz del vulgar crimen de las hermanas Mirabal. Ahí fue que más o menos se decidió, conjuntamente con el teniente Amado García, que era muy amigo de nosotros, por el parentesco que tenía el teniente Amado García Guerrero con la esposa de Salvador Estrella Sadalá. Eran primos. Y Amadito siempre iba a la casa de Urania cuando estaba Franco, y de ahí nos íbamos para la George Washington a conversar y a coger fresco. También, quizás usted no vivió esa época, pero en la George Washington ahí se captaba muy claramente una emisora se llamaba creo que Radio Swan, y ahí se captaba bien, y nosotros nos poníamos a ir a esa emisora, que era en contra del sistema que había aquí en la República. A raíz el mismo día que sale en el periódico, en la prensa nacional, el crimen de las hermanas Mirabal, nosotros esa noche fuimos a la avenida, Salvador y yo, y habíamos dejado a nuestras esposas allá en el bingo. Entonces, para esperar a que ellas terminaran de jugar, nosotros nos íbamos detrás del agua luz y nos sentábamos ahí a conversar y a coger fresco. Llegó Amadito y nos pusimos a conversar de eso y a comentar lo que había salido en la prensa ese día, que fue que se publicó el supuesto accidente de las hermanas Mirabal. Comentando eso, entonces casi todos dijimos, bueno, pero aquí, usando una expresión más fuerte, ¿no? Es que no hay hombre en este país. Esto hay que terminarlo, vamos a arriesgarnos, vamos a hacer algo, vamos a eliminar. La única manera de acabar con esto es eliminando a Trujillo, para terminar con el sistema. Y de ahí conversábamos, siempre seguíamos en eso, ya nosotros estábamos decididos que lo íbamos a matar a Trujillo, como fuera, lo íbamos a matar. Antonio Maza era muy amigo de Salvador Estrella Sadalá. Un día, Estrella Sadalá tenía unos contratos de pavimentar los paseos de la carretera Duarte, de la autopista Duarte. Creo que era la compañía Hermes. Le dio un pedazo, una contrata para pavimentar los paseos, eso como le dije. Y pasaba Antonio de la Maza, que iba de Santo Domingo a Restauración, donde tenía los aserraderos. Salvador estaba atendiendo su trabajo ahí, como le dije, en la autopista, y se paró. Un día, Salvador Estrella nos dijo a Amadito y a mí, dice, mira, ya Antonio me ha dicho que hay otro grupo que está preparado y se está preparando para el mismo objetivo que estábamos nosotros. Vamos a unificarnos, porque Antonio dice que es mejor una unificación para que llevar a cabo eso. Y efectivamente, de ahí en adelante, pues,
Antonio Maza era el contacto con nosotros. Nos decía que sí, que estaban organizados, que había una organización mucho más poderosa que la nuestra, para si lográbamos el objetivo de la eliminación física de Trujillo, pues seguir el plan hacia adelante. Usted me preguntaría, ¿qué plan? No, eso no se preguntaba. Otro de los perfiles que sale a flote muy claramente en todos los conjurados es, el arrojo a la acción. El perfil de cada uno de ellos es claro. Hay una afición para el uso y el dominio de las armas, en todos. O sea, no hay un entrenamiento para el hecho del 30 de mayo, no. La afición por las armas, el uso de las armas y el dominio de esas armas era parte de la vida de ese grupo. Bueno, hay tres que son militares, uno militar activo. Exacto. El caso del teniente Amado García Guerrero, pero Juan Tomás Díaz, ex general de las Fuerzas Armadas, y Antonio de la Maza, que fue oficial de las Fuerzas Armadas, aunque ya estaba en retiro también. Pero además de eso, parece que en el grupo había varios que eran aficionados a la cacería, a la caza, ¿no? Y eso los mantuvo continuamente en relación con las armas. Tratando de completar, Juan Bolívar, algo que he encontrado como un perfil uniforme, buenas condiciones físicas entre los conjurados. Y algo muy importante, sus edades oscilaban entre 45 y 55 años al momento de la gesta. Todos eran casados, en su gran parte eran casados, vamos a decir, lo cual le daba al movimiento un equilibrio de personas que ya tenían un estado de vida bastante definido, un estilo de trabajo definido y un compromiso de la acción que tal vez lo hacía mucho más grave que cualquier otro tipo de compromisos que se podrían realizar mientras la persona es soltera. Quisiera tal vez mover un poquito la conversación, bueno, dejando hay que agregar este marco. Olvidamos decir también que había otro que había sido militar, Pedro Livio Cedeño. Exactamente. Es decir, era otro hombre de armas. Sí, quizás, Juan Bolívar, yo podría, aunque tal vez no me corresponda, porque yo era muy joven en aquella época, pero sí, sirviendo de portavoz a mi padre, que lamentablemente no está en este mundo en este momento, podría, sirviéndome de lo que dejó escrito y de sus recuerdos, hablar un poco de, en opinión de él, cómo comenzó a gestarse este movimiento. Él contaba que siendo el año 59, cuando llegó la expedición del 14 de junio al país, que causó una conmoción en la República Dominicana y que fue un clarín de libertad, un anuncio de que ya la era de las libertades estaba próxima. Él se reunió con Juan Tomás Díaz, a quien lo unían vínculos de amistad y de familiaridad. Un hermano suyo estaba casado con una hija, está casado de Juan Tomás Díaz. Y conversaban, ambos se sentían inconformes por lo que estaba sucediendo, por la opresión, la falta de libertades, la intolerancia en que se vivía, la tiranía. Y Juan Tomás, que tuvo que ponerse al frente como general encargado del área de La Vega, que tuvo que ponerse al frente de las tropas para subir a Constanza, en momentos en que bajaba a La Vega, le contaba a mi padre lo mal que se sentía, lo mal que se estaba tratando a los prisioneros. Incluso en Constanza, Juan Tomás Díaz le llamó la atención a algunos soldados que maltrataban a algunos de los prisioneros del 14 de junio. En ese momento, mi padre se atrevió a decirle a Juan Tomás que el pueblo esperaba algo de él. Y Juan Tomás se sintió impotente, pero manifestó que sí, que él tenía deseo de hacer algo. Fue así como, mi padre cuenta, corrió donde Antonio de la Maza, que desde hace un tiempo estaba en esos aprestos, y le contó a Antonio de la Maza la disposición anímica en que se encontraba Juan Tomás Díaz. Fue así como se unieron esas dos voluntades que llevaron cierto liderazgo en el movimiento del 30 de mayo. ¿Qué los unió? Una acción audaz de valientes,
la gesta del 14 de junio, la expedición del 14 de junio. Ahí comenzaron a desencadenarse los acontecimientos y poco a poco se fueron agregando otras personalidades al movimiento, fue engrosando la conspiración, hasta que finalmente, ya en el año 61, otro grupo de valientes se unieron también a ese núcleo central que tenía su sede de reuniones en la casa de Juan Tomás Díaz, aquí en Santo Domingo. Ese grupo fue el formado por César Estrella Sadalá, por Salvador Estrella Sadalá, por Antonio Inver Barreras y por el teniente Amado García Guerrero. O sea, desde el año 59, pienso yo, que comenzó a gestarse el embrión de lo que posteriormente fue la gesta del 30 de mayo. Yo comencé a enterarme del movimiento más o menos en junio de 1960. A raíz de Juan Tomás haberme entregado unas armas para que las guardara en mi casa y me dio la orden de que le podía entregar el arma que quisiera a Antonio de la Maza. Después le entregué otra arma a don Modesto Díaz, hermano de Juan Tomás. Y luego a Pedro Livio Cedeño. Ahí comenzó Antonio de la Maza a enterarme del propósito que ellos tenían, pero que Juan Tomás no se decidía a participar en la conjura porque él decía que él no era el llamado, porque había unos nexos casi familiares con los Trujillo, pero siempre dada que quizá podía cambiar en cualquier momento. Hasta que al fin, por ahí, por noviembre del año 60, ya Juan Tomás se decidió a participar. Y una de las cosas que más influyó fue en sí la muerte de las hermanas Mirabal. Después de eso ya Juan Tomás abiertamente comenzó a conquistar otros amigos. Entró Modesto, entró Miguel Ángel Baedía, primo de él, y así, ya que con Antonio de la Maza estaban sus hermanos, Ernesto, Mario y mi hermano Antonio García Vázquez. Ese grupo lo que se proponía era ajusticiar a Trujillo en casa de una querida que tenía Trujillo, y lo iban a hacer en plena tarde, porque ellos sabían que iba por la tarde, quiere decir que iban a hacer un asalto brutal en esa casa. Y entonces fue pasando el tiempo, pero en eso tuvo Antonio de la Maza contacto con Salvador Estrella Sadalá. Salvador quedó con reunirse con Antonio de la Maza aquí en la capital, porque ellos se encontraron en Bonao. La reunión con Salvador Estrella Sadalá hizo variar el plan, porque Estrella le dijo que ellos tenían un amigo militar que sabía cuando Trujillo iba a la Hacienda Fundación, porque se vestía de militar, y que regularmente eran los miércoles en la noche. Entonces, ese era un plan más factible. ¿Era Amado García Guerrero? Sí. Antes de eso ya ellos habían tenido contacto con el gobierno americano, que le había prometido ciertas armas. Y de las armas que le requirieron fue ametralladora, granada de mano. Pero cuando fracasó lo de Bahía de Cochino, los americanos dieron marcha atrás al ofrecimiento. Entonces fue cuando Antonio de la Maza, no sé de qué manera, consiguió con Wimpy los M1. Esos M1 llegaron a la casa de Juan Tomás, me recuerdo yo, una noche, en el falso piso de la guaguita de mi hermano Antonio,
estaban envueltos en un papel de ese amarillo, papel manila. Lo sacaron de ese, de la guagua de Opel de Antonio, mi hermano, para que Juan Tomás lo viera, y entonces lo regresaron al carro móvil de Antonio de la Maza, que ahí a partir de esa noche se lo llevó Miguel Vicié al garaje de donde ellos tenían el taller de los Navarros. Entonces, al cambiar el plan, se integraron más personas y ya con Antonio de la Maza, Antonio Inver, Salvador Estrella y Amadito García Guerrero, completaron el grupo. Quizás sería interesante conocer cómo confluyen estos dos grupos, el que integran César Estrella y Salvador. Sí. Realmente lo que acaba de decir Eduardo es la parte inicial del proceso. La invasión de junio, yo diría que abrió las puertas a un sentimiento que venía ya arrastrándose por una serie de secuencias de muchos años atrás. Ya el dominicano, desde los años 55, había comenzado a sufrir una metamorfosis que no la manifestaba públicamente, pero que ya estaba internamente en embrión. Por eso habían grupos disímiles reunidos a nivel social, a nivel de amistad, a nivel deportiva, donde ya se comenzaba a manifestar claramente la necesidad de que hubiera un cambio radical en la República Dominicana. Y fue conformándose una situación donde ya el hombre dominicano se sentía afectado por esa situación. El hecho definitivo que motivó ya una reacción en cadena fue tanto la situación generada con el problema religioso y la muerte de las hermanas Mirabal. A mí nunca se me olvida cuando yo llego a mi casa, vivía con Salvador y salió en la prensa la muerte de las hermanas Mirabal, donde él hizo una manifestación de indignación diciendo: ya nosotros no quedamos hombres, nosotros prácticamente estamos convirtiéndonos en parias. Si nosotros no hacemos algo, este país ya va definitivamente a la destrucción. Todo este tipo de cosas generó precisamente que se acelerara este movimiento. ¿Cómo viene el engranaje entre el grupo que tenía Juan Tomás y el grupo de Salvador? Antonio de la Maza, quien yo diría que era un eslabón para todos los grupos, porque fue una persona que estaba, yo diría, rumiando la muerte de Trujillo desde el mismo momento en que fue asesinado su hermano Tabito de la Maza, y que estaba muy vinculado familiarmente a mi papá y a mis hermanos. Se acercó un sábado de febrero de 1961 a la casa de Salvador en la Mahatma Gandhi, en razón de que habían corrido rumores en Santiago de que la hermana mayor de nosotros, que fue prácticamente la que nos crió, porque tuvimos la desgracia de que nuestra madre murió estando joven, se había visto involucrada en situaciones de volantes y cosas de estas con motivo de la hermana Mirabal. Esa fue la razón por la que Antonio de la Maza se acerca para darle un testimonio de amistad, de que eran hermanos y que él sabía lo que significaba esa persona para nosotros y que él quería manifestarle su solidaridad en ese momento. Pero lo importante del asunto es que yo recibo personalmente a Antonio de la Maza en la casa Mahatma Gandhi, sábado. Salvador se estaba pelando y él me preguntó por Salvador. Yo le anuncié a Salvador, me lo hallé extraño porque habían estado un poco alejados. ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando de febrero de 1961. Ya el grupo de Salvador, Antonio Inver, Amado García Guerrero, que era primo, hermano de la esposa de Salvador, ha sido visitante de la casa, y Antonio Inver, que conformaban el grupo social y de amistad. Ahí Antonio de la Maza conversa con Salvador en una parte, y cuando Antonio de la Maza se retira, Salvador me dice: ¿tú sabes a qué vino Antonio? Entonces me da la explicación de que Antonio había venido a decirle lo de la hermana de nosotros, a decirle, mostrarle su solidaridad y al mismo tiempo manifestarle en qué
actitud estaban. Entonces Salvador, que ya por su parte venía arrastrando un proceso conspirativo, pues se solidariza y a posteriori pues hace partícipe a Antonio Inver y al teniente Amado García Guerrero, quien le fue presentado a Antonio de la Maza en la puerta porque no sabía quién era. Y ahí comienza entonces ya el engranaje dentro del grupo de Salvador, Antonio Inver y Amado García Guerrero, y el grupo que ya conformaban Juan Tomás Díaz, etc. O sea, quien ha unido estos dos grupos fue Antonio de la Maza con sí, lo que César acaba de decir es muy importante. Con ese nuevo aporte, con esa nueva sangre que se incorporó a un único grupo, que es el grupo finalmente de la gesta del 30 de mayo, se hizo más viable la gesta, como así sucedió. Antes de lo que él decía, el otro grupo, todavía sin la incorporación de la gente de Salvador, había estado estructurando los planes, no solamente los planes en cuanto a la liquidación de la tiranía, sino los planes en cuanto a qué hacer una vez desaparecido Trujillo. Es decir, había toda una coordinación en cuanto a que lo que se perseguía era la toma del poder, el derrocamiento de Trujillo, la toma del poder y una serie de medidas de carácter político que quizás podamos hablar en otro momento. Yo recuerdo, fíjate, que desde antes de llegar a la invasión, digo ya el pueblo en general, todo el pueblo estaba inconforme, la mayoría. Ay. Y nunca olvido que Papito Sánchez, Rafael Augusto Sánchez Sanjay, le decían Papito, fue una vez a mi casa, fue como el 58, y él habló mucho con Juan Tomás. Juan Tomás y yo era secretaria de Juan Tomás, yo puedo decir, estaba enterada de todo. No me refiero a 30 de mayo, sino siempre. Y cuando Papito habló con él, dice, pero Papito está loco. Digo, ¿qué pasó? Me no es decir que el régimen está en el suelo. Y la verdad era la verdad, pero Juan Tomás era un general, ya tú sabes, de esa época. Y que con él contaban los de aquí y los de fuera, los del exilio. Sí. Bueno, entonces llega la invasión del 14 de junio. Naturalmente, Juan Tomás, el comandante en La Vega, tuvo que ir a Constanza esa misma noche. Bueno, naturalmente, en La Vega y los que no fueron veganos, mocanos, fueron a ponerse las órdenes como se usaba en esa época. Entre ellos Antonio García Vázquez, una persona muy querida, familia política de nosotros, y que a mí me consta que era parte principal en el complot. Era de los que viajaba semanalmente con los hermanos de la Maza a la capital. Él tenía plena confianza en Juan Tomás. Y en esa invasión que llegó, había tantos muchachos, hijos de personas amigas nuestras, pero personas de mucho afecto. Por ejemplo, el hijo de Guillermina Puig Subirá, el hijo de Ángela Ricardo y Toñito Mota, Guillermo Sánchez Sanjay, de muchísimas familias amigas, de Ámale Castillo, un padre nuestro, José Cordero Michel, no solamente porque fueran ellos, porque también los otros fue lo mismo. En Juan Tomás eso fue una cosa que le hizo un efecto terrible. Entonces fue Antonio de la Maza una noche con Antonio García Vázquez. Antonio García Vázquez y Antonio de la Maza fueron una noche, sería en el mes de julio, o quizás antes, y hablaron mucho sobre la situación imperante en ese momento, porque ya se sabía que todos esos muchachos los habían fusilado. Eso fue en el 14 de junio del 59, ¿no? A nosotros nos trasladan de La Vega, entonces, en febrero del 61. ¿Del 61? Sí, nos trasladan aquí a la capital. Ya habían matado a Tabito de la Maza, un hermano de Antonio, en el 57. Sí. Naturalmente, no digo Antonio, estaba yo inconforme con esa muerte y lo sentí tanto. Todo el mundo lo sintió en la forma de la muerte de Tabito. Y yo no creo que en Antonio influyó eso, naturalmente, pero no creo que fueran solamente eso lo que lo llevara después a las consecuencias
de la gesta del 30 de mayo, de lo que pasó. Era un pueblo inconforme, los militares inclusive. Fueron todos, la mayoría humillados. Me consta, Pupo Román, por ejemplo, fue una persona muy humillada, estando casada con una sobrina de Trujillo, no tanto por Trujillo, sino por Ramfis. Así es que cuando nos trasladan aquí, es por el motivo de que una hermana de Juan Tomás y su hijo se habían asilado en la embajada de Brasil, conjuntamente con 15 jóvenes más. Eran 17, ella era la única mujer. Trujillo no perdonaba, él no tenía nada que ver con eso, pero inmediatamente los relevó de la Vega. Eso fue en febrero 14. Llegamos aquí y en junio lo jubilan. Tenía 28 años ya en la guardia. Lo jubilaron aparentemente sin motivo. Tampoco digo que eso lo llevó a ser partícipe en ese complot. Ya venía el descontento. Al pasar la vida civil, ya Juan Tomás disponía de más tiempo y de más libertad. Digo de libertad, si se puede llamar libertad. Y esas personas que conforman esa gesta, la mayoría era asidua a mi casa. Por ejemplo, Antonio de la Maza, él vivía en Restauración, pero tenían aquí su apartamento. Cuando Antonio y Aida venían a la capital, donde iban corrientemente, diariamente a mi casa, era una amistad de muchos años, como hermanos. Pedro Olivo Cedeño, ni hablar, era mi compadre, una persona muy querida. Huáscar, la mayoría de ellos iban diariamente a mi casa. Así es que ya a mediados, bueno, no, te vamos un poquito más adelante, ya en noviembre, por ejemplo, que cuando matan a Mirabal, a mí me parece, no estoy segura, que la mayoría, eso le puso la tapa al pomo, como dicen,